Damos la bienvenida a Dori Lustron a su programa Por Israel en Voz. Bienvenida, Dori. Hola, buenas tardes. Bueno, hoy hemos tenido un mal día, muy malo, Horrible. espantoso. Hemos tenido un atentado en Jerusalén, 6 muertos y hay varios graves. En total han sido 10 los heridos, ya fallecieron 6, hay otros graves. Y después hemos tenido una emboscada a nuestros soldados en Gaza y se han muerto 4 soldados. Así que, así, mira, yo soy bruja. Cuando me siento angustiada, hace 2 días que estoy angustiada. Yo sabía que por algún lado iba a explotar, mira. Así que bueno, vamos a leer un artículo del doctor Eduardo Kohn, que es muy amigo mío y que es colaborador mío hace muchos años. Eduardo Coma ha sido el presidente de Bnebrit de Latinoamérica, es un hombre muy activo en todo lo que es Asbará, y bueno, y ahora vamos a leer un artículo de él, Muy bien. de una columna muy buena que tiene, y que bueno, quiero leerles el artículo, está en Por Israel, ya está publicado y Muy todo. bien. Te escuchamos. Bueno, el artículo se llama Al amparo de todos los fraudes. 2 veces en esta columna y este año nos preguntamos en voz alta qué es Qatar y hasta dónde llegan sus tentáculos de impunidad. Pero siempre nos quedamos cortos. Qatar es como una rampa de lanzamiento ilimitada de hechos políticos y económicos que siempre logran entrar en una bruma espesa con inaudita protección. En Qatar se persigue a las minorías, desde Qatar se apoya el terrorismo de Hamas desde hace varios lustros, en Qatar las mujeres tienen nulos derechos, los inmigrantes son esclavos y además su gobierno dice que no es dueño de uno de los perversos medios de difusión de la historia del periodismo como Al Jazeera, cuando en realidad es un arma letal creada por el Estado catarí y respaldada por cuanto dinero sea necesario. Uno de los últimos ejemplos de persecución de minorías en Qatar es la condena de Remi Rouhani, de 71 años, a 5 años de prisión. Rouhani es el líder religioso de los Bahá'í y se ha expresado sobre la igualdad entre el hombre y la mujer. Lo condenaron por difundir una ideología contraria a los valores del Islam y difundir principios destructivos para la sociedad. Rouhani es catarí y ha tenido una trayectoria muy reconocida en el comercio de su país. Ahora, a los 71 años, descubre que la mentada libertad de creencias que Qatar dice respetar es falsa. Su hija Nora y su familia se fueron de Qatar porque, a pesar de ser ciudadanos desde su nacimiento, hoy son perseguidos con la excusa de que la religión Bahá'í viola el derecho penal. Viola el derecho penal. Vaya fraude y cinismo hablar de derecho en un emirato conducido por un dictador y súbditos. Quiero decirles que en Israel los Bahá'í son gente muy cuidada, muy querida, y que en Haifa tenemos un templo maravilloso que domina todo Haifa con unos jardines espectaculares, y también hay otro Bahá'í en Akko, donde se dice que ahí iba el líder de ellos a pensar. Bueno, y acá en Israel son muy respetados. La esclavitud es algo conocido en Qatar, pero el abrumador blindaje económico y político que goza el Emirato le ha evitado ser condenado por crímenes contra la humanidad cuando miles de trabajadores murieron de sed e inanición bajo condiciones de trabajo inhumanas construyendo faraónicos estadios para el Mundial de Fútbol. Todo ello con complacencia, conocimiento y complicidad de la tenebrosa FIFA. El 91% de la población de Qatar son extranjeros, o sea, esclavos. No tienen ningún derecho, no pueden ser ciudadanos, no pueden mudarse ni siquiera entre los barrios miserables donde les toca vivir, porque mudarse sin autorización del empleador es un delito, y si no aceptan las condiciones, tienen dos opciones: terminar con lo que se construyeron los estadios en tumbas colectivas aplastadas por las propias construcciones, u obviamente no ir a vivir allí. Pero es tentador por el dinero que pueden obtener trabajadores árabes y africanos que ya están en la miseria y caen en la trampa de Qatar, que publicita respeto a las leyes,
Claro, respeto a las leyes de la esclavitud. El otro 9% de la población ya sabemos quiénes son y cómo viven, incluyendo los huéspedes permanentes del emir, la banda asesina que lidera Hamas muy lejos de Gaza. Recordemos que Meshal, Hamad y todos esos están ahí mientras la gente en Gaza pasa persecuciones y Ujú, demás. sí, Las mujeres no tienen, no, incluso Anía, Ismael Anía, vivía ahí y tienen guardadas fortunas enteras, fortunas de billones de dólares que le lo han robado. sabemos. Las mujeres no tienen ningún derecho, salvo lo que concede su marido dueño. Cada hombre puede tener 4 mujeres esposas. Si se descubre adulterio, es la mujer la que irá a prisión como mínimo 7 años. Un progreso extraordinario en Qatar, no las lapidan. En cuanto a violaciones, Qatar los resuelve muy sencillo. Hace un tiempo, un turista de Finlandia fue drogada y violada. Fue a la policía, hizo la denuncia, la enviaron a prisión, le hicieron pagar una multa y al año salió de prisión deportada a su país. ¿Finlandia hizo algo? Da lo mismo, Qatar es impenetrable. La homosexualidad está prohibida por ley, pero a los homosexuales o lesbianas no los cuelgan en la plaza pública como sucede en otros países islámicos, sino que los llevan a prisión y allí reciben todos los maltratos que la crueldad del hombre ha creado. Qatar ha logrado convertirse en el rostro del mediador en la guerra desatada por Hamás contra Israel. Es complejo llamar mediador al financista central de Hamás, a una dictadura cuya ministra de Educación, Lula Al-Jater, hizo una apología de Yihya Sinwar, líder de Hamás y cerebro del programa del 7 de octubre, cuando Sinwar murió en uno de los túneles que él mismo construyó. Al Jazeera es una empresa de medios propiedad de Qatar, no tiene independencia alguna en sus 20 años de existencia, ha tenido rechazos y sanciones de varios países en Europa y Medio Oriente. De Israel le echaron a Al Jazeera directamente, la expulsaron, así como de Estados Unidos. Para el emir es un arma y bien que miente muy seguro de su omnipotencia cada vez que se descubren los delitos de los empleados de Al Jazeera. En abril del año pasado, el Parlamento israelí autorizó al gobierno a clausurar Al Jazeera por participar, acá está, ¿ves? Activamente en el programa del 7 de octubre, no solo como un medio incitador, sino además con 4 de sus pseudos periodistas formando parte de los asesinos de Hamas. Entraron junto con los que invadieron Israel. En mayo del 2024, en consecuencia, el gobierno de Israel expulsó al Jazeera del país. No coartó la libertad de prensa, echó a cómplices de criminales. En enero de este año, la autoridad palestina echó al Jazeera, la autoridad palestina, ¿eh? Bueno, y cerró sus transmisiones. En un enfrentamiento entre la policía de la autoridad palestina y miembros de Hamas en Jenin, donde hubo más de una decena de muertos, la defensa de Hamas que hizo de Al Jazeera molestó a Mahmoud Abbas y los expulsó. Al Jazeera es una máscara más de Qatar. Bueno, el artículo es largo, ¿no? Eh, Acá habla de Ilana Grisetsky, que estuvo Sí, secuestrada por Hamas. Yo la conocí a Ilana en la casa del presidente, porque me sí. invitaron a la casa del presidente, la esposa. Nosotros Y tuvimos la oportunidad de entrevistarla aquí en Radio Sefarad. Le bueno, mandamos Ilana muchos nos besos. hizo llorar a todos, nos hizo Sí. llorar a todos, realmente. El martes 26 de agosto se presentó ante el Consejo de Seguridad para dar testimonio. Con un interés admirable pasó por alto el silencio indiferente de los representantes de los países del Consejo y lo que significa estar ante quienes hacen de la ONU una organización más infame día a día. El comunicado de prensa del Consejo dando cuenta de su presencia ese día fue la última decena de líneas de su largo boletín que priorizó, por cierto, las banalidades, el drama real y a pesar de todo eso, la tuvieron que escuchar y dejar registrada su narración. Algunas frases que dijo Ilana a partir de su secuestro en el kibutz Niroz: me tiraron del pelo, me golpearon en el estómago
y quedé sin poder respirar. Me arrastraron por el piso, me levantaron y me tiraron contra la pared. Me apuntaron con sus armas, me siguieron golpeando, intentaron filmarme con mi celular. Levanté los brazos, les dije que soy mexicana, les rogué que no me siguieran lastimando, que no me violaran, que no me dispararan, pero me pegaron, me humillaron, me manosearon todo el tiempo, me tiraron sobre una moto y me llevaron a Gaza. De camino a Gaza, cuando empezaron a violarme, me desmayé. Mis captores no tenían ningún uniforme, uno me dijo que era profesor de matemáticas y el otro abogado. En un momento de mi cautiverio me llevaron al hospital Nasser junto a otros secuestrados en un área exclusiva para uso de Hamás. Con la voz firme, recordemos que la semana pasada dijeron de que habían tirado, que Israel le tiró al hospital Nasser y no, Israel estaba lleno de terroristas, o sea, un hospital cuando es ¿cómo se dice? Es, ay, Objetivo de los de... objetivo, no me salía la palabra, la estaba pensando en hebreo, decía en hebreo. Bueno, objetivo militar y bueno, cuando es un hospital es objetivo militar, cuando están todos, tienen sótanos y tienen todo ese tipo de cosas, aparte túneles, ¿no? Fue objetivo militar y bueno, Israel lo reventó. Mis captores no tenían ningún uniforme, uno me dijo que era profesor de matemática y el otro abogado. Linda gente. Con voz firme, Ilana le dijo al consejo en idioma español: hoy estoy aquí también como mujer mexicana porque allí nací. En México los cárteles de la droga matan y torturan a la gente. Los llama por su nombre y por lo que son: terroristas, criminales, delincuentes. Se los condena en todo el mundo sin titubear, por lo que me pregunto por qué jamás que quema niños vivos, viola mujeres, mutila cadáveres, secuestra niños y adultos, no es condenado de la misma manera. ¿Por qué jamás es considerado diferente? Porque no se lo considera como terroristas que son. Eso es solo hipocresía y sino traición. Bueno, dice Rodolfo Kuhn, en mi país Uruguay, porque él es uruguayo, perdón, no es Rodolfo, Rodolfo era un director de cine, es Eduardo. Ujú. En mi país, Uruguay, esta semana un periodista equiparó a Israel con Hamás, o sea que el periodista, si fuera honesto, a investigar a las fuentes que se basa para hacer ese paralelo, tendría que haber leído que el ejército israelí viola y después asesina mujeres, que tajea el vientre de embarazadas. Todo esto lo hace Hamás, no el ejército. Y quema a los fetos en un horno a la vista de sus madres antes de matarlos, que encierra a las familias enteras en sus casas y los prende fuego a todos. Pero el periodismo no es honesto y miente. En ese sentido, copia lo que hacen los académicos, sindicatos, partidos políticos, no solo de mi país, sino de muchos países latinoamericanos y europeos. Quizás las palabras de Ilana sobre hipocresía y traición sean avaras para definirlos. De lo que no hay duda es que este periodista que mencionamos y otros como él serían contratados sin problemas alguno en Al Jazeera, el medio de prensa oficial de Qatar. Y yo diría también que fueron también contratados en su momento cuando entraron a Israel por el New York Times, por Associated Press, y hubo varios periodistas de todos esos medios que entraron con los terroristas a Israel el 7 de octubre. Realmente está muy bueno, como todo lo de Eduardo Kohn, Ujú. sería bueno difundirlo. Así que bueno, veremos qué pasa. Estamos en la lucha y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si aparecen los 48 rehenes que quedan. Ojalá, tu boca en los cielos. Dori, te agradecemos muchísimo que nos hayas traído esta crónica tan interesante y te esperamos en la próxima edición de Por Israel en Bueno, Voz. esperemos que tengamos buenas noticias. Hoy las Exacto, de hoy son terribles. terribles. Un mensaje muy cariñoso a todos los israelíes, especialmente a los familiares y amigos de las víctimas y de los heridos. Que su Gracias, muchas memoria, gracias. que su memoria sea para bendición. Muchas gracias, muchas gracias.